Bueno, dentro de la cronología de esta conferencia estaremos hablando una pequeña introducción de la fisiología de la tiroides en el contexto de la menopausia para pasar a hablar de las patologías como el hipotiroidismo, hipertiroidismo, el bocio, las neoplasias y luego pasaremos a las conclusiones. Para empezar, todos sabemos que la glándula tiroides es un pequeño órgano que tenemos en el cuello y que comanda gran parte de las funciones de nuestro cuerpo. Tiene receptores en todas partes del cuerpo y los ovarios no son la excepción. Realmente las hormonas tiroideas tienen efecto durante toda la edad de la mujer, desde su concepción hasta su muerte. Pero en el contexto de esta conferencia estaremos hablando solo el caso de la mujer en edad peri y posmenopáusica. Y para empezar quiero comentarle que los trastornos tiroideos son la segunda endocrinopatía en las mujeres después del síndrome de ovario poliquístico. Por lo tanto, en las mujeres en edad menopáusica serían la primera patología endocrinológica. Y por supuesto, como todas las patologías endocrinológicas, son más comunes en las mujeres. Dentro de estas patologías tenemos tanto las neoplasias malignas y benignas, la autoinmunidad, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. En general, todas las enfermedades tiroideas son más comunes en las mujeres que en los hombres y eso tenemos que tenerlo pendiente siempre. Dentro de la fisiología de la relación de la glándula tiroides con los ovarios, lo primero que tenemos que saber es que los estrógenos producen aumento de la globulina transportadora de hormonas tiroideas y esto se va a traducir en cambios en los análisis de las hormonas tiroideas cuando estamos utilizando estrógenos. Básicamente cuando hay muchos estrógenos en el embarazo, el uso de anticonceptivos, y en el contexto de la mujer posmenopáusica en el uso de terapia de reemplazo hormonal con estrógenos. Por lo tanto, tenemos que tener pendiente que la globulina transportadora de hormonas tiroideas me aumentará las hormonas tiroideas totales. También las hormonas tiroideas tienen efecto en las hormonas ováricas, como es el aumento de la producción de los estrógenos, también la testosterona. Tenemos aumento de la producción de la globulina transportadora de hormonas sexuales y también produce disminución del aclaramiento del estradiol, los andrógenos y aumento de la conversión de la estrona. Por lo tanto, me va a aumentar este estrógeno que es el más importante en la edad posmenopáusica. Fíjense que todos estos efectos se hacen a través de los receptores que se encuentran en los ovarios, muchos en las células de la granulosa, y trabajan de manera sinérgica junto con la FSH para producir diferentes efectos, como también la producción de progesterona. Son muchos los efectos que tienen las hormonas tiroideas en los ovarios y recuerden que estamos hablando solo en las mujeres posmenopáusicas, quitando todo lo que es la parte reproductiva. Con la edad, la glándula tiroides tiene múltiples cambios. Dentro de estos podemos tener que hay disminución de la captación del yodo, disminución de la síntesis de las hormonas tiroideas, tanto la T3 como la T4, y también disminución de su catabolismo. Aumento de la T3 reversa, lo cual me traduce en destrucción de las hormonas tiroideas. Básicamente, esto va a tener un efecto en el eje de la hipófisis. Cuando hablamos de la TSH, esta puede permanecer normal o puede tener niveles más elevados de lo que tenemos en mujeres en edades más jóvenes. Por lo tanto, el punto de corte de la TSH sería menor de 6 en un adulto mayor de 60 años. Por lo tanto, ya en las mujeres posmenopáusicas mayores de 60 años podemos tener niveles de TSH cerca del límite normal, que sería 4, o incluso por encima de este límite, que sería 6, y esto se considera totalmente normal en nuestras pacientes envejecientes. Básicamente los cambios que vemos en la glándula tiroides con el envejecimiento son cambios que se ven en ambos sexos y realmente no es que se ha visto que la menopausia per se influya en cambios en la glándula tiroides y viceversa, no es que se vea que hay ciertos cambios en la glándula tiroides que puedan inferir en los cambios que tengan la paciente
después de la menopausia. Básicamente lo que podemos ver en estas pacientes es que el estado tiroideo no influye significativamente en el síndrome climatérico. La menopausia puede modificar la expresión clínica de algunas enfermedades tiroideas, particularmente las enfermedades autoinmunes. La función tiroidea no está directamente involucrada en la patogénesis de la menopausia. Tenemos que tener todo esto pendiente. Básicamente, cuando hablamos de la estadística de las enfermedades tiroideas, se han hecho estos estudios como el estudio de la salud en las mujeres en Estados Unidos, donde se vio en una gran comunidad de mujeres posmenopáusicas que estas mujeres podían presentar hasta un 9.6% de TSH por encima del rango de lo normal. También que la TSH, los niveles de TSH no se asociaron con indicadores de la transición de la menopausia, como es el cambio en el sangrado, los síntomas y las concentraciones de las hormonas tiroideas. Entonces, entendiendo todo esto, básicamente creo que tenemos que tener dos cosas pendientes en las mujeres posmenopáusicas. Primero, que van a haber cambios normales, naturales, igual como hay cambios en el ovario, hay cambios en la glándula tiroides y no necesariamente están relacionados entre sí. Ahora, hay múltiples patologías tiroideas que pueden tener síntomas similares a los síntomas en el climaterio y en la perimenopausia. Y aquí es que entra la importancia de identificar estas patologías y también hacer el diagnóstico diferencial en este momento de la vida y no siempre pensar que todos los síntomas que la paciente puede tener se deben solo al cambio debido a la menopausia. Entonces, fíjense cómo tantos síntomas pueden ser relacionados con los síntomas de climaterio y patologías tiroideas. En el hipertiroidismo, los sofocos, intolerancia al calor, sudoración, palpitaciones, irritabilidad, insomnios, cambios de humor. También en el hipotiroidismo se puede ver la atrofia de la piel, estreñimiento, caída del cabello, podemos tener edema periorbitario y aumento de peso. Entonces, entendiendo esto, podemos hablar directamente de esta patología en esta etapa de la vida. Básicamente el hipotiroidismo, le quiero definir que tenemos el hipotiroidismo primario, donde debido a que la alteración es directamente en la glándula tiroides, lo que yo tengo es disminución de las hormonas tiroideas y una hormona estimulante de la tiroides que se produce en la hipófisis elevada, tratando de elevar a esa tiroides, de estimularla para que trabaje. Pero también tenemos el hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico es un momento en el cual esa TSH se eleva y es capaz de estimular a la glándula tiroides porque todavía tiene función residual. Por lo tanto, el hipotiroidismo subclínico, las hormonas tiroideas están normales. También tenemos el hipotiroidismo central, donde las hormonas tiroideas están bajas porque no hay estímulo de la TSH. Por lo tanto, la TSH va a estar baja. Esto es una patología menos frecuente que el primario, pero es algo que también tenemos que tener pendiente como diagnóstico diferencial. Entonces, hablando de los riesgos de las mujeres para padecer hipotiroidismo, tenemos que son múltiples: el embarazo, posparto, síndrome de Turner, tiroiditis y las enfermedades autoinmunes en general. Y por lo tanto, la que no puede faltar, la menopausia. Lo más importante, entonces tenemos que tener pendiente que a partir de este periodo de la vida coincide también con el periodo de la vida donde hay más riesgo de tener enfermedades tiroideas. También recordar que las pacientes, a medida que pasan los años, pueden estar polimedicadas y muchos medicamentos se pueden asociar a patologías tiroideas. En el caso del hipotiroidismo, muy frecuente es el uso de la amiodarona y el uso del litio se pueden asociar a hipotiroidismo. Entonces, hablando un poquito de la epidemiología, en esta encuesta de Wickham, que fue la más importante que se hizo en Estados Unidos por más de 20 años, sí se vio una alta prevalencia de hipotiroidismo, un 7% en las mujeres. Se ha visto una relación directa entre el hipotiroidismo y la edad. Y valga aclarar nuevamente, es más frecuente en mujeres que en hombres. Dentro de la epidemiología vemos los diferentes estudios, también el Framingham que se hizo en mujeres mayores de 60 años, se vio una prevalencia de hipotiroidismo un 12%, en el estudio de Nanes se vio que no solamente las mujeres mayores tenían mayores niveles de TSH, sino también mayores niveles de anticuerpos, y en el estudio de enfermedades tiroideas de Colorado
se vio un alto porcentaje de enfermedades tiroideas en mujeres mayores de 60 años, pero ese porcentaje aumentó más después de los 74 años. Como vemos, hay una relación directa entre la edad y el hipotiroidismo. Entonces, le quiero reiterar nuevamente los síntomas asociados a hipotiroidismo que pueden también similar los síntomas climatéricos, como por ejemplo la depresión, fatiga, aumento de peso y constipación. También los signos que podemos encontrar en nuestras pacientes como piel seca, áspera, pelo fino, quebradizo y sobre todo en los análisis. Las pacientes con hipotiroidismo pueden presentar hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia es más común a medida que pasan los años, disminuye el metabolismo del colesterol. Es muy importante que toda paciente que tenga hipercolesterolemia se le debe descartar hipotiroidismo porque es la principal causa de hipercolesterolemia primaria. Entonces, otro factor que tenemos que tener pendiente es la concomitancia de patologías junto con el hipotiroidismo en esta etapa de la vida de la menopausia. Como les digo, es más común tener hipercolesterolemia que se puede agravar en el hipotiroidismo. Recuerden, hipotiroidismo descontrolado, o sea, una paciente que no sea tratada o que no esté tratada de manera adecuada. Puede tener hipercolesterolemia, también puede tener hipertensión arterial. Ambos factores pueden inferir en enfermedades cardiovasculares como eventos cerebrovasculares, enfermedad cardíaca isquémica y también la osteoporosis. Toda mujer con hipotiroidismo descontrolado puede tener hueso adinámico, por lo tanto, este hueso no va a tener una correcta formación y estas pacientes tienen más riesgo de de osteoporosis. Una paciente con hipotiroidismo no tratado o maltratado debe ser evaluada para descartar osteoporosis en la edad posmenopáusica. Entonces, hablando ya de hipertiroidismo, quiero definirles el hipertiroidismo, que es el exceso de hormonas tiroideas en el cuerpo. Dado que es primario, tenemos aumento de las hormonas tiroideas independientemente de los niveles de TSH, por lo tanto, o sea, del estímulo de la TSH. Por lo tanto, en el hipertiroidismo primario vamos a tener una TSH baja. Recordar que no es lo mismo el concepto de hipertiroidismo que tirotoxicosis. La tirotoxicosis es el efecto que tienen estas hormonas tiroideas en la sangre, pero hipertiroidismo se refiere a exceso de producción de hormonas tiroideas en la tiroides. Por lo tanto, una tirotoxicosis puede ser una tiroiditis, donde se liberan todas las hormonas al mismo tiempo, o puede ser el exceso de ingesta de hormonas tiroideas, el hipertiroidismo facticio. Cuando hablamos de hipertiroidismo subclínico, similar al hipotiroidismo, tenemos unas hormonas tiroideas normales con una TSH baja. Esta parte es muy común que la tengan pendientes porque las pacientes a medida que pasan los años suelen tener más frecuentemente hipotiroidismo subclínico con disminución de los niveles de TSH. Y el hipertiroidismo central es rarísimo, es un exceso de hormonas tiroideas secundario a la sobreproducción de TSH y sobreestímulo de esta. Entonces, este es un resumen de cuáles serían las causas de hipertiroidismo. Aquí vemos una tiroides normal, debajo vemos un bocio tóxico difuso. Se refiere a una glándula tiroides que está produciendo hormonas tiroideas en todo su tejido de manera global y que no tiene bocios, por eso es un bocio difuso, que no tiene nódulos, perdón. Es un paciente que no tiene nódulos y esto se ve en la enfermedad de Graves. Es la más común en las pacientes jóvenes en edad reproductiva, entre los 20 y los 40 años. El bocio multinodular tóxico, como pueden ver acá, tenemos diferentes focos de captación en la tiroides y áreas que no captan porque estos focos hipercaptantes se roban el yodo. Entonces, este es uno de los más comunes que vemos en edad avanzada. Y el adenoma tóxico, que es un solo nódulo que capta todo el material, lo vemos más en pacientes en edad jóvenes y también lo podemos ver en edades avanzadas. Recordar que también tenemos la tiroides acaptante, una tiroides que no capta nada. Esta se ve en la tirotoxicosis, sobre todo en la tiroiditis. Entonces, el hipertiroidismo es mucho más frecuente que el hipotiroidismo y es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Se ve que hasta un 2% de las mujeres adultas puede presentar hipertiroidismo y en el estudio de Framingham, en mujeres de más de 60 años, se vio que un 4% presentaban hipertiroidismo con disminución de los niveles de TSH.
La disfunción tiroidea en pacientes envejecientes, este estudio se hizo en pacientes adultos y se vio ciertas características que quiero que tomen en consideración. El bocio multinodular tóxico representó la mayoría de las causas de tirotoxicosis, siendo mucho más frecuente que el bocio difuso. El bocio multinodular tóxico se produjo mayormente en personas mayores, sobre todo en mujeres, y tenemos que la prevalencia del hipertiroidismo progresó significativamente a medida que pasaban los años. Se vio muy baja en los niños con un 0.7% y en las mujeres adultas un 15%, y fue mucho más frecuente nuevamente en pacientes con bocio tóxico nodular. El riesgo de desarrollar hipertiroidismo fue un 4% por año en pacientes con adenoma y de un 9 a un 30% en los siguientes 7 años en pacientes con múltiples nódulos. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que estas pacientes presentan múltiples nódulos y no son hipertiroideas desde el inicio, pero nuestras pacientes con bocio multinodular, con los años, estos nódulos pueden tener autonomía y por lo tanto hacerse hipertiroideas. Por lo tanto, tenemos que hacerle sonografía a nuestras pacientes para ver la presencia de nódulos. No se tiene que hacer rutinaria todos los años, pero sí por lo menos conocer si la paciente tiene nódulos o no. Y si la paciente tiene bocio multinodular, tiene que tener un seguimiento estricto con hormonas tiroideas. Este es un resumen de las causas de hipertiroidismo. Tenemos la enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune, característica de pacientes jóvenes con bocio tóxico difuso, sin nódulos. Tenemos el adenoma tóxico, que se ve en diferentes edades, es mucho más frecuente también en mujeres y no es autoinmune, es un solo nódulo. Y el bocio multinodular tóxico, que es más frecuente en mujeres envejecientes, y esta es la que tenemos que tener más en consideración en nuestras pacientes posmenopáusicas. Tampoco es una enfermedad autoinmune y es algo que se puede volver autónomo con los años. No es que la paciente directamente va a tener muchos nódulos y desde el principio va a tener hipertiroidismo, por lo tanto siempre se le debe dar seguimiento con hormonas tiroideas. Recuerden que el hipertiroidismo es una de las patologías que más se asocian a síntomas similares al climaterio, donde tenemos el cansancio, fatiga, debilidad, intolerancia al calor con los sofocos, bochorno, sudoración, alteración del estado del ánimo con irritabilidad, insomnio, pérdida del cabello, pérdida de la libido. Son cosas que podemos tener nuestras pacientes y siempre tenemos que descartar hipertiroidismo en este momento de la vida también. Recuerden que estas patologías se pueden asociar y empeorar otras patologías que pueden estar presentes en mis pacientes, como las taquiarritmias, como fibrilación atrial, puede ser peor en pacientes con hipertiroidismo. Recuerden, hipertiroidismo no tratado, por supuesto. Pacientes con cardiopatía isquémica, las pacientes por la misma taquicardia pueden llevarla incluso a infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, nuestros pacientes tienen que tener el hipertiroidismo controlado y bien tratado. Y por supuesto, la que no puede faltar, la osteoporosis. Las pacientes con hipertiroidismo tienen un alto riesgo de desarrollar osteoporosis posmenopáusica. Por lo tanto, en las pacientes que tienen historia de hipertiroidismo, sobre todo hipertiroidismo maltratado o no tratado, se le debe hacer una densitometría ósea temprana en las edades tempranas de la menopausia. Hablando un poquito de las lesiones nodulares en la glándula tiroides, que son alteraciones morfológicas, tenemos el nódulo bóseo y cáncer de tiroides, recordando que los nódulos son lesiones localizadas que se diferencian del resto del tejido tiroideo. Cuando hablamos de bocio, realmente el género, como siempre las mujeres, tenemos mucho más riesgo de desarrollar bocio que los hombres. El pronóstico entre los hombres y las mujeres es de 5 hasta 10 a 1. Es mucho más frecuente tener bocio en las mujeres que en los hombres, bocio no endémico, o sea, bocio que no es por falta, por deficiencia de yodo. La prevalencia del bocio es hasta un 60% en los adultos mayores y tenemos que tener esto en consideración. Y el 29% de los bocios se ven en edades entre 56 y 65 años, que suelen ser edades posmenopáusicas. Hablando un poquito del cáncer de tiroides, dentro de todos los nódulos tiroideos, solamente el 5% de estos nódulos van a ser malignos, por lo tanto un 95% de todos los nódulos que encontramos en la tiroides son benignos. Pero sí tenemos que tener pendientes
las características que se pueden asociar a malignidad, por lo tanto, estos nódulos deben ser estudiados. El cáncer de tiroides, como todo, es más común en las mujeres que en los hombres, pero cuando aparece en los hombres suele ser más agresivo, por lo menos. Y también los hombres que tienen nódulos, también los nódulos suelen ser mayormente malignos, más que en las mujeres, por lo menos, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico del cáncer de tiroides suele darse en edades perimenopáusicas, entre los 40 y 59 años, es menos común en los extremos de la vida, en las personas jóvenes y en los adultos mayores, mas sin embargo, el carcinoma anaplásico y los cánceres pobremente diferenciados son más comunes en edades avanzadas. Entonces, en resumen, tenemos que tener en consideración a la hora de evaluar nuestras pacientes posmenopáusicas que pueden tener enfermedades tiroideas concomitantes y que las patologías tiroideas son más comunes en estas etapas de la vida. Le puedo dar como conclusión que las hormonas tiroideas son esenciales durante toda la etapa de la vida de la mujer. Múltiples signos y síntomas de la menopausia pueden coincidir con algún trastorno de la glándula tiroides. Se deben descartar estas patologías junto con los síntomas asociados al climaterio. Las patologías tiroideas pueden estar determinadas por la edad y es más común en esta etapa de la vida y debemos identificar estas enfermedades para dar un tratamiento oportuno y adecuado en nuestras pacientes. Señores, muchas gracias por su atención.